estos derechos fundamentales, ¿sí? Y el otro punto a discutir era si se le ponía un término, ¿no? En muchos países del mundo este derecho de petición tiene un término, ¿no? 15 días, 2 meses, 5 meses, hay un término. Pero finalmente el constituyente no quiso ponerle un término al derecho, ¿sí? Dijo, vamos a ponerle breve término, entendiéndose por breve término un término razonable dentro del cual debe resolverse una petición. Se discutió que no era lo mismo resolver cosas que pueden resolverse en 3 días, donde puede ser de breve término, a expedientes, no sé, de cuartillas, cuartillas y cuartillas, donde se requerían a lo mejor meses para que se pudiera asentir esto de breve término. Entonces dijeron, ante la complejidad de los diversos asuntos, más vale no ponerle un término, y entonces que ese término quede a criterio del juez de distrito, entendiéndose por breve término un término razonable dentro del cual una petición en lo específico debe resolverse, ¿no? Pero bueno, insisto, todo esto deviene realmente, nuestro tema de hoy deviene en principio desde este derecho humano de petición, ¿no? Entonces, obviamente existen diferencias entre la negativa ficta y el derecho de petición, ¿no? La primera diferencia es que la negativa ficta en principio opera para autoridades administrativas y para autoridades fiscales, ¿sí? Mientras que el derecho de petición opera respecto a cualquier autoridad, ¿sí? La negativa ficta, insisto, en principio está creada para operar contra autoridades primero fiscales y después administrativas, y el derecho de petición operaría para cualquier autoridad. La segunda diferencia es que la negativa ficta tiene un término, ¿no? En materia fiscal federal es de 3 meses, aquí en el DF por lo general es de 4 meses, ¿sí? La negativa ficta siempre tiene un término, mientras que el derecho de petición, repito, no tiene un término, ¿no? Es un término que queda al criterio del juez de distrito, ¿sí? La tercera diferencia, pues obviamente es la vía procesal, ¿no? La violación al derecho de petición la voy a reclamar a través de un juicio de amparo indirecto ante un juez de distrito. Mientras que la negativa ficta la voy a impugnar vía juicio de nulidad ante los tribunales de lo contencioso administrativo competentes, ¿sí? O sea, son 2 vías completamente distintas. Otra diferencia importante es que la negativa ficta ya constituye una resolución desfavorable, ¿sí? Es decir, si el particular no le contestan en 3 meses, él va a asumir que le contestaron desfavorablemente y va a impugnar esa resolución vía el juicio de nulidad. Pero creo que si yo impugno una negativa ficta, pues en principio entiendo que estoy impugnando una resolución desfavorable, ¿sí? Mientras que el derecho de petición en ningún momento puede estimarse una resolución desfavorable, ¿sí? Y después, para mí, y quizás lo más importante, es que en el juicio de la negativa ficta lo que se pretende es que ya quede resuelta la cuestión planteada de fondo, ¿sí? Es donde para los franceses la negativa ficta constituyó un importante avance respecto al derecho de petición, ¿sí? Es decir, si yo reclamo el derecho de petición, el juez de distrito únicamente debe limitarse a decir si ya pasó un breve término para que me resolvieran o no, y si estimó que ya pasó un breve término para que me resolvieran, esa sentencia no puede dar lugar más que obligar a la autoridad a que me resuelva, en el sentido en que ella lo considere pertinente, ¿sí? Y si la autoridad me resuelve desfavorablemente, tendría yo entonces que interponer un siguiente juicio, en este caso de nulidad, ¿sí? Es decir, tendría el particular que promover finalmente 2 juicios, ¿sí?
un primer amparo para obligar a que le contesten, ¿sí? Y posteriormente el juicio de nulidad. Y es donde la negativa ficta para los franceses representó un gran avance, porque finalmente una negativa ficta lo que se pretende es que en el mismo juicio quede la cuestión resuelta y de fondo, ¿sí? Ese para mí es una gran diferencia, pero más que una diferencia es el avance que para los franceses representó la negativa ficta frente al derecho de petición. Es decir, particular, en una negativa ficta no tienes que agotar dos juicios, sino que en el mismo juicio tiene que dar resuelto tu problema de fondo, ¿sí? Es decir, en el mismo juicio, ¿verdad? Impugno la negativa ficta y la autoridad, al contestar la demanda, en ese momento me tiene que decir por qué me resolvió desfavorablemente, en ese momento. Y yo en el mismo juicio, ahí voy a combatir esos argumentos. Después se le correrá traslado de mi ampliación a la autoridad, mis alegatos, y en principio ese asunto tiene que quedar resuelto de fondo, en ese mismo juicio. Entonces pienso yo que más que una diferencia, este fue realmente lo que para los franceses representó el avance de la negativa ficta, ¿sí? Que en lugar de promover dos juicios, habría que promover un solo juicio para buscar la solución a mi problema, ¿no? Bueno, pero todo así en teoría suena bonito, ¿no? Pero esa figura evidentemente representa ya en el litigio muy importantes problemas, ¿no? Cuando es esa investigación, pues para mí en ese momento estos eran los problemas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los 10 problemas que se pueden presentar en este tipo de litigios, ¿sí? El primero, el plazo para su impugnación, ¿no? Ya iré abordando cada uno de ellos. El segundo, realmente cuál es el momento que debe tomarse en cuenta para determinar la existencia de la negativa ficta. Después aquí entran unos puntos muy complejos, ¿no? Respecto a los cuales no hay nada legislado. ¿Qué pasa si la autoridad no contesta la demanda? ¿Qué pasa si el actor no contesta su ampliación de demanda? Después, obviamente, el punto E, ahí es donde, caramba, ahí es donde se hacen unos pasteles horribles en estos litigios, porque la autoridad, que creo que no le costaría nada reconocer que se configura negativa ficta, nunca lo reconoce, y entonces, dentro de un litigio ya entablado un juicio contra negativa ficta, la autoridad emite una resolución expresa, ¿sí? La acompaña la demanda, dice que no se configuró la ficta, y que se toma la expresa como el fundamento de la ficta, ¿no? Y es ahí donde, para mí en el punto E, es donde los litigios se complican terriblemente, ¿no? Caray, ¿qué costaría a unas autoridades con más ética que dijeran, sí, perfecto, se configuró la negativa ficta, y ahora en esta contestación de demanda te la fundamento y te la motivo? Pero eso no es así, ¿no? Como que entran en responsabilidad de ellos, que no les vayan a fincar un pliego de responsabilidades, qué sé yo, y entonces casi siempre lo que dicen es que no se configuró la negativa ficta, ¿sí? Que ellos ya habían emitido una expresa, la acompañan mal notificada o sin constancias de notificación, ¿sí? Y después, casi siempre, bueno, al menos en materia federal así era, y después le ponen, pero en caso de que tú estimes que se configuró la ficta, ¿no? Entonces toma esta expresa como el fundamento y motivo de la ficta, ¿no? Y es donde creo que este punto es el que complica terriblemente los litigios, pero terriblemente los litigios, y donde el particular, si no se sabe defender bien, esta figura que fue creada a su favor se le puede revertir
y perder su litigio por estas figuras procesales, aun cuando en el fondo tenga la razón, ¿no? Entonces siempre pensaba, bueno, es más, en mi experiencia profesional, ni siquiera eso, ¿no? Sino que ya una vez ganado un juicio contra una negativa ficta, ¿no? Ya con sentencia firme, ejecutorial, etcétera, etcétera, al año se emite una resolución expresa. Y entonces es la misma complicación, ¿no? Oye, yo ya fui contra esta instancia, ya fue una negativa ficta, ya hasta gané mi juicio, ¿sí? Así, esos juicios muy rápidos, ¿no? Juicio, apelación, amparo y revisión, o sea, después de 3 años y cachito, ya gané mi juicio contra la negativa ficta, y una vez ganado el juicio, después me notifican la expresa a la misma petición, y en el fondo se vuelve la misma complicación. ¿Debo o no debo impugnar esa resolución expresa? ¿Sí? Bueno, entonces, para mí, es en este punto 5 donde los litigios se complican terriblemente, ¿no? Después, esos debates, ¿no? Esta resolución expresa también la impugné, ¿sí? Y entonces, ¿se deben o no se deben acumular los juicios sobre una negativa ficta o sobre una resolución expresa, ¿no? ¿Sí? Incluso ahora hay quien sostiene que la expresa puede impugnarse en la ampliación de demanda. Yo también tengo mis dudas, porque no hay, bueno, además de que no hay regulación al respecto, tendría mis dudas, ¿no? Después, ¿qué pasa cuando esta negativa ficta se intenta fundar y motivar en un documento distinto? ¿Sí? Los artículos correspondientes dicen que la autoridad en la contestación de demanda es donde debe fundar y motivar su negativa ficta, pero muchas veces acompañan la expresa y dicen: y tú, Tribunal de lo Contencioso, si estimas que se configura ficta, entonces toma la expresa como el fundamento y motivo de la ficta. Y yo pienso, si la legislación dice que es en la contestación de la demanda donde la autoridad debe fundar su negativa ficta, ¿hasta dónde es válido intentarlo hacer a través de un documento distinto? ¿Sí? Después, cuando inició la figura, otro gran debate, ¿no? Si la autoridad al contestar la demanda puede hacer valer cuestiones procesales o si únicamente debe referirse al fondo del asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los artículos no regulan nada absolutamente de ello, ¿sí? Entonces empezaba algunas cuestiones. Bueno, una autoridad al contestar la demanda bien puede decir que es incompetente, ¿sí? O bien puede decir que el particular no acreditó su personalidad jurídica, o bien puede decir que esa instancia es extemporánea, ¿sí? Y la otra parte de la doctrina diciendo: no, para los franceses ese asunto tiene que quedar resuelto en el fondo. La autoridad al contestar la demanda ya no puede hacer valer cuestiones procesales. Este asunto tiene que quedar resuelto en el fondo, acorde con la doctrina francesa. Pero insisto, tenemos una legislación que no da ninguna pauta para nada, ¿sí? No dice absolutamente nada. Y después, cuando estaba acabando esta investigación, tenía un amigo que no litigaba mucho en esta materia, pero se sentía un gran abogado, y un día me dijo: pues fue una negativa ficta, ¿no? Y un día me habló y me dijo: ¿pero qué crees? Que yo estaba en la negativa ficta y la autoridad me emitió posteriormente la resolución expresa, y lo que hice fue muy fácil: me desistí del juicio de la ficta, ¿no? Porque ya tenía la expresa, ¿no? Y yo, como no estudio los asuntos de otros más que los míos, simplemente me quedé con que, ¿sabes qué? Como que eso no me late, ¿no? Perdón por mi expresión, pero como que no me late, ¿no? Y entonces hay particulares que hacen eso, ¿no?
que estando en el juicio contra la ficta, les emiten la expresa, ellos dicen, no, ya logré lo que quería, finalmente lo que quería era provocar la resolución de la autoridad, y entonces me voy a desistir del juicio de la ficta. Y en mi opinión eso sería para mí sumamente peligroso, ¿no? Porque yo sí creo que la negativa ficta ya constituye una resolución negativa, ¿no? O sea, no es un silencio neutro de la autoridad, ¿no? No es un silencio neutro de la autoridad, sino que yo ya le doy el carácter de que es una resolución negativa, ¿no? Ahora, voy a regresar un poco posteriormente a todo ello, ¿no? Simplemente para esta plática, aun cuando mi plática tiene más bien que ver con la materia federal, bueno, pues repasé algunas cosas, y en el Código Fiscal del DF, desde hace muchos años, en principio en el artículo 54, se prevé la figura de la afirmativa ficta, ¿no? Una figura más avanzada. Pero el artículo 55 establece en qué casos no procede la afirmativa ficta, ¿sí? Y que son en esencia casos fiscales, ¿sí? Materia estrictamente fiscal, ¿sí? Viene una lista de materias donde no opera la afirmativa ficta, e insisto, son realmente cuestiones fiscales, excepto una nueva, que es aclaración de datos catastrales, ¿no? Aclaración de datos catastrales, que ojalá que ahí reinara la afirmativa ficta, porque si hay algo difícil de litigar en esta ciudad, es el catastro de esta ciudad, ¿no? Esa es la muerte misma, ¿no? La muerte misma, ¿no? Entonces tenemos como ya en el DF como un avance muy significativo la afirmativa ficta en materia federal. En materia fiscal para nada rige la afirmativa ficta, en materia administrativa no, pero en materia fiscal es negativa ficta. Aquí en el DF al parecer en principio rige la afirmativa ficta, pero en asuntos como devoluciones, compensaciones, la negativa ficta. Y después me llamó mucho la atención, y se me había perdido un poco, que curiosamente aquí en el DF, si uno va al recurso administrativo de revocación y no le contestan en 3 meses, entonces se entiende que es una afirmativa ficta, ¿eh? Y eso ya se me había perdido a mí de vista, ¿eh? Porque eso sí me parece muy interesante, ¿no? O sea, es decir, por lo general bueno, yo en lo personal no creo mucho en la justicia administrativa, entonces por lo general uno viene al juicio al contencioso administrativo, ¿no? Creo uno más en ello, ¿no? Mucho más en ello, pero este artículo 449, fracción tercera, ya se me había perdido de vista, ¿sí? Y lo que señala es que si yo me voy al recurso de revocación previsto en el Código Fiscal y no me contestan, aquí en el DF son 4 meses, entonces se entiende que es una afirmativa ficta, y eso sí me parece muy, muy interesante, un avance interesante, sinceramente, ¿sí? Bueno. Después entiendo que aquí en el DF se crearon como, de este derecho de petición, se crearon 4 figuras, ¿no? O sea, no solamente negativa ficta. Yo primero entendería que hay un silencio neutro de la autoridad, ¿sí? Hay ciertas materias en que el silencio de la autoridad me da pauta a venir al tribunal, pero no se entiende que es ni una afirmativa ficta, ni es una negativa ficta. Es como un silencio neutro, ¿sí? Repasando su ley orgánica, ¿no? El artículo 31, fracción cuarta, les da competencia al tribunal para conocer de asuntos por la falta de contestación de las autoridades, ¿sí? Sin decir si ese silencio tiene algún sentido afirmativo o un sentido negativo. Después, la fracción quinta les da competencia para conocer de negativas fictas, ¿sí? La fracción sexta les da competencia para conocer de afirmativas fictas, y la fracción séptima les da competencia para conocer de asuntos de negativas a certificaciones de afirmativas fictas, ¿no? Porque también sabemos que hay unas materias donde el silencio de la autoridad es afirmativo, pero después la ley obliga a que hay que ratificar
es afirmativa ficta, ¿no? O sea, más complejo. Entonces parece que si la autoridad se niega a esa ratificación, obviamente el contencioso tiene facultades para conocer de los asuntos, ¿sí? Entonces entiendo que realmente son 4 figuras, ¿no? Silencio neutro de la autoridad, afirmativa ficta, negativa ficta y la negativa a certificación de afirmativas fictas, ¿no? Su ley orgánica, básicamente, el artículo 31 es el que, la fracción quinta, la que contempla la negativa ficta. El artículo 86, fracción tercera, es el que dice que si uno combate el silencio de la autoridad, tiene que exhibir como prueba la instancia sellada, no resuelta por la autoridad, ¿sí? El artículo 89, fracción primera, dice que en negativas fictas cabe la ampliación de demanda, ¿sí? Y el artículo 96 establece que la autoridad, al contestar la demanda, va a expresar los hechos y el derecho en que se apoya su negativa ficta. Es decir, una cuestión muy similar a la materia federal. No hay mayor regulación al respecto, ¿sí? En mi opinión, no hay mayor regulación al respecto, ¿sí? Y repito, no hay regulación para resolver todos estos problemas que se presentan en un litigio, ¿sí? O sea, la ley no dice qué pasa si la autoridad no contesta la demanda, qué pasa si el particular no amplía su demanda, qué pasa si ya ha terminado un juicio, la autoridad emite una resolución expresa. Es decir, hay absolutas lagunas en la ley, ¿sí? Entonces, es una figura que se ha venido normando a través de jurisprudencia, pero también, ¿por qué no decirlo?, de jurisprudencia contradictoria. A veces encuentras tesis donde se admite la acumulación y a veces hay tesis donde no se admite la acumulación, ¿sí? Entonces es un verdadero campo minado, ¿sí? Es más, yo en esa exposición decía, no me parece correcto que se creen figuras para después irse normando conforme a la jurisprudencia, ¿no? Pero cuando se introducen figuras jurídicas hay que regularlas debidamente, ¿no? Yo insisto, cuando esta figura se empezó a regular, no decía otra cosa el artículo correspondiente más que si pasaban 3 meses, tú puedes asumir que te habían contestado desfavorablemente e interponer el juicio de nulidad, sin ninguna regulación adicional, sin decirse que había una ampliación de demanda, si no cabía.